Los brotes de bambú, conocidos científicamente como Bambusa vulgaris y otras especies del género Philostachys, emergen como lanzas verdes desde el corazón de los bosques asiáticos, donde han sido cosechados desde hace más de 2000 años. Estas estructuras jóvenes, que brotan desde la raíz subterránea del bambú, son mucho más que un ingrediente tradicional. Son un símbolo de renacimiento, salud y resiliencia. Su crecimiento es explosivo. Pueden crecer hasta 1 metro por día y deben ser cosechados en el momento exacto, antes de que se vuelvan fibrosos. Nutrientes como fibra dietética, potasio, fósforo, vitaminas del grupo B y antioxidantes hacen de estos brotes un alimento funcional, útil para regular el tránsito intestinal, reducir el colesterol y fortalecer el sistema inmunológico. Además, poseen fitoesteroles que ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre y compuestos con propiedades antiinflamatorias. En China, Japón, Tailandia y Vietnam forman parte de platos sagrados. Se comen frescos, secos, hervidos, encurtidos o salteados. Pero también se veneran como una conexión viva con el bosque. En China se les llama Shusun, en Japón, Takenoko, en India, Jorisa. ¿Cómo los conocen en tu país? Antes de que el sol toque las copas del bambusal, ya hay sombras moviéndose entre la niebla. Son los agricultores. Con pasos lentos pero seguros, descienden por los senderos empinados que serpentean entre los tallos de bambú como si fueran columnas verdes de un templo natural. Esta no es solo una cosecha, es un ritual. Generación tras generación, estas familias han aprendido a leer la tierra, a identificar el momento exacto en que un brote está listo para emerger. No usan máquinas ruidosas ni mapas satelitales. Usan el silencio, el oído, la observación. Y sus herramientas son extensiones de sus manos. Cuchillos largos, palas de bambú, varillas de hierro afiladas con la paciencia de quien respeta al bosque. Desde Así se cultiva, queremos rendir homenaje a estos guardianes del bambú. Y si tú también valoras este saber ancestral, suscríbete al canal y descarga nuestro ebook gratuito de Huerta Orgánica, con un curso completo incluido para que aprendas a cultivar alimentos con el mismo respeto que aquí se cosechan brotes. En los bosques de las montañas del sur de China, el bambú no solo crece, respira, domina, protege. En primavera, cuando la tierra comienza a ablandarse por las lluvias y la temperatura sube apenas unos grados, los brotes empujan desde lo profundo. No se ven a simple vista. Solo el ojo entrenado sabe detectarlos. Una grieta en la hojarasca, una elevación sutil del suelo, una vibración distinta bajo los pies. Allí, escondidos bajo varios centímetros de tierra, duermen los brotes blancos, tiernos, cargados de agua, esperando el momento de ser revelados. Y cuando finalmente se los extrae, es como desenterrar un tesoro vegetal, uno que ha crecido en la oscuridad, lejos del sol, lleno de energía acumulada y con una textura tan delicada que debe ser manipulada con una mezcla de precisión quirúrgica y respeto ceremonial. La recolección es una danza con el bosque. No se arranca cualquier brote, solo los que muestran las señales exactas de madurez. Y no se arranca de cualquier forma. Se cava alrededor, se despeja la base, se corta con un gesto limpio y se evita dañar el rizoma madre, para no interrumpir el ciclo de la planta. Porque quien cosecha bambú sabe que si la raíz se lastima, el bosque lo recordará. En algunas regiones, los agricultores incluso realizan pequeñas ofrendas simbólicas antes de iniciar la jornada, dejando arroz o té bajo los tallos más antiguos. No es superstición, es reverencia, porque cosechar no es dominar,
es pedir permiso, y cuando uno aprende a pedir permiso a la tierra, cosecha mucho más que alimentos. Cosecha sabiduría. Una vez recolectados, los brotes se trasladan a la planta de procesamiento. El camino puede ser empinado, resbaloso, agotador, pero quienes lo recorren saben que cada brote es frágil y que el tiempo es esencial para preservar su sabor y frescura. Ya en la planta, el proceso continúa con la misma delicadeza. Primero, una limpieza profunda en grandes tanques de agua para retirar tierra y residuos sin dañar la piel externa. Luego, se clasifican por tamaño y edad. Los más tiernos, con una textura lechosa y casi translúcida, se destinan al consumo directo. Los más grandes, a procesos de conservación como el secado o el encurtido. Todo el sistema está diseñado para respetar la integridad del alimento. Porque si un brote se golpea, se oxida. Y si se oxida, pierde no solo sabor, sino también valor. El siguiente paso es el vapor. Se cuecen lentamente, en hornos de gran capacidad, donde la humedad y el calor los ablandan justo lo necesario para retirar sus capas externas. Una máquina especializada los pela con suavidad, pero en muchas comunidades todavía se hace a mano, capa por capa, como quien desnuda algo sagrado. Una vez limpios, quedan a la vista los corazones del bambú, delgados, blancos, firmes y crujientes. Esos corazones, ricos en fibra y minerales, son la parte más valorada, no solo por su sabor suave y su textura firme, sino por todo lo que representan. Son, literalmente, el centro del bosque, lo más puro, lo que creció sin luz, pero con propósito. Luego viene el corte. Algunos brotes se rebanan finamente, otros se pican en trozos pequeños, y algunos se conservan enteros. Cada formato tiene un uso culinario diferente. Los más finos para sopas y ensaladas, los medianos para salteados y rellenos, y los enteros para platos tradicionales que requieren cocción lenta. Después del corte, los brotes se empaquetan al vacío o se sellan en bolsas térmicas, listos para viajar a los mercados urbanos. Pero algunos no terminan ahí. Los agricultores más sabios aún conservan parte de su cosecha para secarla de forma tradicional, hervida primero, luego enfriada, después deshidratada al sol durante días, porque saben que habrá invierno. Y en invierno, cuando no haya brotes frescos, el sabor del bambú aún podrá compartirse. Aunque en Occidente aún se considera un ingrediente exótico, en Asia, los brotes de bambú han sido usados por siglos no solo como alimento, sino como medicina. Según la medicina tradicional china, los brotes frescos equilibran el calor interno del cuerpo, eliminan toxinas y favorecen la digestión. Su alto contenido en fibra soluble mejora la salud intestinal, ayuda a reducir el colesterol y estabiliza los niveles de azúcar en sangre. Son bajos en calorías, pero densos en minerales como potasio, calcio y manganeso. En regiones rurales de China y Japón, se recomiendan especialmente durante la primavera, como parte de las dietas depurativas que ayudan al cuerpo a reiniciar sus ciclos tras el invierno. Comer brotes de bambú no solo es nutrirse, es también purificar. Estudios modernos han confirmado muchas de estas propiedades. Se ha demostrado que ciertos compuestos presentes en los brotes, como los lignanos y los fitoesteroles, poseen efectos antiinflamatorios, antioxidantes y potencialmente anticancerígenos. Además, su textura firme y su contenido en fibra los convierte en un alimento ideal para quienes buscan saciedad sin sobrecarga calórica. Son recomendados para personas con hipertensión, diabetes tipo 2 y problemas de tránsito intestinal. Y como si esto fuera poco, su consumo regular también ha sido asociado
a una mejora en la microbiota intestinal, lo que impacta directamente en el sistema inmune. Todo esto encerrado en un tallo blanco, delicado, que brota del suelo como un mensaje silencioso de salud. En la cocina asiática, los brotes de bambú son un ingrediente versátil, sutil y profundamente ligado a la identidad culinaria. En China, se saltean con aceite de sésamo, jengibre y salsa de soya, formando la base de innumerables platos caseros. En Japón, se cocinan lentamente en caldo dashi y se sirven con arroz o como parte de los echi ryori, la comida tradicional de Año Nuevo. En Tailandia, se combinan con curry rojo, leche de coco y albahaca. En Corea, se fermentan como kimchi vegetal. Y en Vietnam, forman parte de sopas claras con hierbas frescas. Cada cultura le ha dado su toque, su ritual, su sazón. Pero todas coinciden en algo. El brote debe ser tratado con respeto, porque su sabor es delicado y su historia profunda. Más allá de la nutrición y la gastronomía, el bambú, y en especial sus brotes, tiene un lugar simbólico en la espiritualidad oriental. En la filosofía zen, representa la humildad, la resiliencia y la sabiduría silenciosa. Su forma hueca es vista como una invitación a vaciarse de ego para llenarse de sabiduría, y su capacidad para doblarse sin romperse, como una metáfora de la fortaleza flexible. En muchos templos budistas, se sirve sopa de bambú a los monjes durante los retiros espirituales, no por lujo, sino por significado, porque comer un brote de bambú es, en cierto modo, comerse un pedazo del bosque, un acto de comunión con lo simple, con lo esencial. En los últimos años, el interés por los brotes de bambú ha comenzado a crecer también en Occidente. Chefs de alta cocina los han redescubierto como ingrediente gourmet, mientras que nutricionistas y herbolarios los promueven por sus beneficios digestivos. Se pueden encontrar en tiendas naturistas, supermercados asiáticos y hasta en cápsulas como extracto vegetal. Pero pocos conocen realmente su origen, su método de cosecha o la complejidad de su procesamiento. Y es justamente esa desconexión la que este documental busca cerrar. Reconectar el alimento con la tierra, la raíz con la cultura, el sabor con la historia. Porque cuando entendemos lo que comemos, también aprendemos a elegir con más conciencia. El bambú, además, no solo se cosecha, se cultiva con un potencial regenerativo impresionante. Es una de las plantas de más rápido crecimiento en el mundo. No necesita pesticidas y mejora la estructura del suelo. Sus raíces previenen la erosión, fijan nitrógeno y ayudan a recuperar suelos degradados. En sistemas agrícolas sostenibles, los brotes pueden ser cosechados varias veces al año sin dañar la planta madre. Y todo esto se puede hacer sin químicos, sin grandes maquinarias, sin contaminar. Es, literalmente, un cultivo que cuida el planeta mientras alimenta a las personas. Tal vez por eso, cada vez más agricultores orgánicos en América Latina están comenzando a experimentar con pequeñas plantaciones de bambú comestible, porque lo que alguna vez fue solo un alimento tradicional, hoy puede convertirse en una solución para el futuro. La industria del bambú mueve miles de millones de dólares en Asia. En países como China, Tailandia o Vietnam, los brotes representan no solo un producto agrícola, sino una fuente de empleo para comunidades enteras. Se exportan frescos, enlatados, deshidratados o fermentados a todo el mundo, llegando a restaurantes de alta cocina, cadenas de supermercados y tiendas naturistas. China, por ejemplo, produce más de 6 millones de toneladas de brotes al año,
con regiones como Zhejiang y Fujian liderando el cultivo. Sin embargo, detrás de estas cifras hay realidades muy distintas, desde grandes fincas mecanizadas hasta agricultores que cargan los brotes a lomo por senderos de montaña. La misma planta, dos economías, una globalizada, otra profundamente local. En muchas comunidades rurales, el cuidado del bambú está en manos de las mujeres. Son ellas quienes caminan monte arriba al amanecer, quienes detectan las grietas del suelo, quienes cosechan con precisión, cocinan con amor y transmiten las recetas. La relación entre las mujeres y el bambú va más allá de lo productivo. Es cultural, afectiva, espiritual. En algunas regiones del suroeste chino, el nacimiento de una niña se celebra plantando un tallo de bambú, como símbolo de crecimiento y fortaleza. Con los años, esa niña aprenderá a cuidarlo, a recolectar sus brotes, a preparar sus platos. Así, el bambú no solo alimenta el cuerpo, alimenta también la identidad, y en cada generación se vuelve un hilo invisible que une tierra, comida y memoria. A pesar del auge tecnológico, muchos agricultores siguen prefiriendo los métodos tradicionales de conservación. Secar los brotes al sol, por ejemplo, es una práctica que ha resistido al tiempo. Se hierven, se enfrían, se cortan en tiras y se extienden sobre esteras de bambú bajo el sol. Durante días se les da vuelta con cuidado, se protegen del rocío nocturno, se revisa su aroma y su color. Este proceso no solo conserva, concentra el sabor. Los brotes secos tienen una textura más intensa, un aroma terroso y una vida útil de hasta 2 años. Son perfectos para caldos, guisos y platos de invierno. Pero sobre todo, son una forma de resistir al desperdicio, a la estacionalidad y al olvido. Porque secar también es una forma de recordar. El bambú, en todas sus formas, tiene un valor cultural difícil de cuantificar. En Asia está en la arquitectura, en la música, en la poesía, en los utensilios y en los templos. Pero en sus brotes está la parte más íntima, la que se come, se comparte, se transforma en alimento cotidiano. No hay festividad en la que falte, no hay menú que no lo considere, y no hay infancia rural que no lo recuerde. Cuando alguien hierve un brote de bambú en casa, está haciendo mucho más que cocinar, está invocando un linaje, está prolongando una conversación milenaria entre el bosque y la olla. Y en un mundo donde las recetas tradicionales desaparecen cada día, conservar esta conexión se vuelve un acto de resistencia cultural. Durante la pandemia, muchas comunidades redescubrieron el valor del bambú. Con los mercados cerrados, los ingresos reducidos y las cadenas de suministro rotas, las familias volvieron al bosque. Buscaron brotes, los cocinaron, los secaron, los compartieron. Y así, esta planta, que nunca había dejado de crecer, volvió a ocupar el centro de la mesa. No como lujo, sino como salvavidas. No como moda, sino como memoria. Porque en tiempos de crisis, los cultivos que perduran son los que tienen raíces profundas. Y el bambú, con sus brotes tiernos y su tallo indestructible, es también un símbolo de resiliencia. Hoy, mientras el mundo busca nuevas formas de alimentación, el bambú ofrece una lección antigua. No hay que inventar lo que ya funciona. Hay que observar, aprender, escuchar a quienes han cultivado sin agredir, recolectado sin agotar, cocinado sin olvidar. El futuro puede estar en laboratorios, sí, pero también puede estar bajo nuestros pies, brotando en silencio desde un bosque húmedo. Y cuando uno lo descubre, entiende que no se trata solo de qué comemos, se trata de cómo lo conseguimos, de cómo lo cuidamos y de cómo, al hacerlo,
también nos cuidamos a nosotros mismos. En un mundo que tala árboles para sembrar velocidad, el bambú crece sin pedir permiso. No exige fertilizantes, no necesita pesticidas, no clama atención, solo pide tiempo. Y a cambio, ofrece todo: alimento, oxígeno, sombra, refugio, sabiduría. Su brote, que tarda semanas en emerger, condensa la energía de todo el bosque en un cilindro blanco y tierno. Cuando lo comemos, nos llevamos esa energía. No solo sus nutrientes, sino su historia, su resistencia, su memoria botánica. Es como si el bosque nos dijera: aquí tienes lo que necesitas, pero recuerda de dónde viene. Y en esa frase, tal vez, está toda la ética de la agricultura sostenible. Un brote de bambú no nace en la superficie, nace en la oscuridad, en lo profundo. Crece sin ser visto, se forma en silencio, y solo cuando está listo, rompe el suelo. Tal vez por eso su mensaje es tan poderoso. Nos enseña que todo crecimiento verdadero es invisible al principio, que lo importante necesita raíz antes que altura, y que para florecer, primero hay que sostenerse desde abajo. El bambú no grita, no compite, solo se eleva, flexible, ligero, fuerte. Así también deberíamos ser quienes cultivamos, quienes cocinamos, quienes comemos, más silenciosos, más sabios, más conectados. Cada vez que preparamos un plato con brotes de bambú, tenemos la oportunidad de hacer algo más que cocinar. Podemos detenernos, agradecer, escuchar, sentir que detrás de cada trozo hay un ecosistema, una cultura, una familia, una montaña. Y aunque estemos en una ciudad, en una cocina apurada, en medio del ruido, ese brote nos conecta con otra cosa, con la lentitud, con la naturaleza, con un mundo donde el alimento no se mide solo en calorías, sino en sentido, donde lo que comemos puede convertirse también en lo que creemos, porque cada alimento lleva un mensaje, y el del bambú es claro: si aprendes a esperar, todo llega. Y con ese mensaje queremos cerrar este viaje. El bambú no es solo una planta, es una forma de mirar el mundo, de cultivarlo con paciencia, de compartirlo con respeto, de protegerlo con conciencia. En tiempos de prisas y desconexión, su brote nos recuerda que lo esencial no se impone, se cuida, se siembra, se espera. Así que la próxima vez que veas un brote de bambú, en el mercado, en tu plato, en una receta ancestral, no lo veas como algo pequeño. Míralo como lo que es: un símbolo de equilibrio entre lo humano y lo natural. Un regalo de la tierra. Y si puedes, cultívalo. Porque cuando cultivamos un brote, también estamos cultivando el mundo que queremos dejar. El cacahuate, conocido científicamente como Arachis hipogaea, es una leguminosa fascinante que esconde un misterio botánico. Florece sobre la tierra, pero da fruto bajo el suelo. Aunque muchos lo consideran un fruto seco, en realidad pertenece a la misma familia que las habas y los frijoles. Originario de Sudamérica, el maní ha sido cultivado por civilizaciones precolombinas desde hace más de 3.500 años. Su semilla es una cápsula nutricional, rica en proteínas, grasas saludables, vitamina E, magnesio, fósforo y antioxidantes como el resveratrol, compuesto con efectos anticancerígenos y cardioprotectores. También es fuente natural de triptófano, aminoácido precursor de la serotonina, ayudando a combatir la depresión y la ansiedad. Pero su poder va más allá de la nutrición. Puede crecer en patios, balcones e incluso en una maceta profunda, sin necesidad de jardín. En México se le dice cacahuate, en Perú maní, en Brasil amendoim. ¿Cómo le llaman en tu tierra? En cada rincón del mundo,
donde se cultiva el cacahuate, hay manos que lo siembran con paciencia y esperanza. Manos curtidas por el sol, que entienden que la tierra no solo se trabaja, se respeta. A esos agricultores anónimos que hacen posible que una simple semilla se transforme en alimento, les rendimos homenaje, porque detrás de cada vaina que emerge del suelo hay una historia de esfuerzo, de herencia y de amor por la vida rural. En Así se cultiva, creemos que compartir ese conocimiento es una forma de honrar esa sabiduría. Por eso, te invitamos a suscribirte al canal, a dejar tu apoyo con un me gusta y a descargar nuestro ebook gratuito de Huerta Orgánica, donde además encontrarás acceso a nuestro curso completo para cultivar en casa de manera sustentable. Aprendamos juntos y cultivemos conciencia. Aunque muchos lo asocian con las meriendas o los snacks industriales, el cacahuate es mucho más que eso. Su ciclo de vida encierra un fenómeno único. Tras la fecundación, el tallo floral se curva hacia el suelo y se entierra para formar el fruto. Ninguna otra planta comestible tan popular hace esto. Es una danza perfecta entre biología e instinto vegetal. En condiciones adecuadas, con suelos arenosos, bien drenados y ricos en calcio, el cacahuate puede desarrollarse con vigor sin ocupar mucho espacio. Por eso, es ideal para huertos urbanos, terrazas y cultivos a pequeña escala. No necesita grandes extensiones, pero sí mucha atención al momento justo de la cosecha. Su origen se remonta a las culturas andinas, donde se utilizaba no solo como alimento, sino como medicina. Los antiguos peruanos lo incluían en rituales funerarios, como ofrenda de energía para el más allá. Hoy, la ciencia moderna ha confirmado lo que los pueblos ancestrales ya intuían. El maní fortalece el corazón, reduce el colesterol malo, estabiliza el azúcar en sangre y es una fuente de energía sostenible para quienes realizan trabajos físicos intensos. Incluso se ha probado su eficacia como coadyuvante en terapias de fertilidad masculina, gracias a su contenido en zinc y arginina. Y todo esto en una simple semilla subterránea. En Vietnam, India, China, Argentina o Senegal, el cacahuate representa una fuente vital de ingreso para miles de familias campesinas. Pero también es una bandera de soberanía alimentaria. Se puede cultivar con muy pocos recursos y sin necesidad de fertilizantes sintéticos. De hecho, una de sus virtudes más notables es su capacidad para fijar nitrógeno al suelo gracias a su simbiosis con bacterias del género Rhizobium. Esto enriquece naturalmente la tierra para cultivos posteriores. Por eso, el cacahuate no solo alimenta, también regenera. Es una planta generosa, y eso la convierte en un aliado perfecto para los sistemas agrícolas sostenibles. Su siembra comienza con una selección cuidadosa de semillas. Deben ser grandes, intactas y sin manchas. Luego se siembran directamente en la tierra, a unos 5 centímetros de profundidad. Lo sorprendente es que no hace falta mucho espacio. Una jardinera ancha o una maceta profunda bastan para iniciar el proceso. Si el clima es cálido y la tierra se mantiene húmeda, sin encharcarse, las primeras hojas brotarán en una semana. A los 40 días, las flores amarillas comienzan a aparecer, y con ellas el espectáculo oculto de su reproducción, el tallo floral, que se curva hacia la tierra como si buscara volver a su origen. Y ahí, en la oscuridad, comienza a crecer la vaina del maní. Cada planta puede producir hasta 40 o 50 frutos. Pero su rendimiento depende de varios factores: la calidad del suelo, la frecuencia de riego y, sobre todo, el momento de la cosecha. Cosechar antes de tiempo puede dar frutos inmaduros.
Cosechar muy tarde hace que se rompan al desenterrarlos. La clave está en observar las hojas. Cuando comienzan a amarillear y secarse, es hora de actuar. Se toma la planta por la base y se arranca con cuidado, sacudiendo la tierra para revelar las vainas ocultas. Es una imagen poderosa. Lo que estuvo invisible durante meses emerge ahora como una promesa cumplida. Luego viene el secado, una etapa esencial. Los cacahuates deben dejarse al sol durante varios días, protegidos de la lluvia, para que pierdan la humedad interna. Este proceso realza su sabor y evita la formación de mohos. Algunos agricultores cuelgan las plantas enteras boca abajo en galpones bien ventilados. Otros las desgranan y las extienden sobre lonas. Lo importante es que se sequen de forma pareja. Y una vez secos, están listos para ser consumidos, tostados o procesados. Desde la raíz hasta el paladar, el cacahuate es un alimento noble, y cada gramo contiene el trabajo invisible de quien lo cultivó con paciencia. El cacahuate también es versátil. En América Latina se transforma en cremas, aceites, salsas y dulces. En África es base de sopas energéticas, y en Asia se fermenta para hacer snacks salados y productos de soya alternativos. Su aceite es resistente al calor y bajo en grasas trans. Su harina es rica en proteínas. Incluso su cáscara puede usarse como biomasa o material para compostaje. Nada se desperdicia, y en un mundo que clama por soluciones sustentables, esta pequeña legumbre demuestra que la abundancia también puede ser humilde. Pocas personas saben que el cacahuate no es una nuez, sino una legumbre. Prima del frijol y la lenteja, comparte con ellas no solo la forma de crecer bajo tierra, sino también su perfil nutricional. Su alto contenido en proteínas lo convierte en una opción ideal para dietas vegetarianas y veganas. Además, aporta grasas saludables como el ácido oleico, el mismo que abunda en el aceite de oliva. Incluir cacahuates en la dieta diaria puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejorar la función cerebral. No es casualidad que en muchas culturas se les considere alimento para el alma y el cuerpo. Una planta tan sencilla que guarda un poder sorprendente. Y no solo se cultiva para alimentarnos. En muchas comunidades rurales, el cacahuate representa una alternativa económica poderosa. Su facilidad de cultivo, la posibilidad de obtener varias cosechas al año y su amplia demanda lo convierten en un cultivo estratégico para pequeños productores. Existen programas de microcréditos en países como India, Uganda o Bolivia que se centran en capacitar a mujeres agricultoras para cultivar y vender cacahuate de forma sostenible. Este grano, entonces, no solo nutre, sino que también empodera, eleva la economía familiar y fortalece el tejido social desde las raíces. En tiempos de crisis climática, el cacahuate ofrece otra ventaja crucial. Es resistente a la sequía. Su sistema de raíces profundas le permite buscar humedad en capas subterráneas del suelo. Por eso, puede prosperar donde otros cultivos fracasan. Además, al no requerir tantos fertilizantes ni pesticidas, su huella ambiental es baja. Esto lo convierte en una joya agrícola para regiones con escasez de agua o afectadas por el cambio climático. Apostar por el maní es apostar por la resiliencia. Y en un mundo cada vez más impredecible, esa cualidad puede marcar la diferencia entre una tierra fértil y un campo estéril. A lo largo de los siglos, diferentes civilizaciones han encontrado en el cacahuate no solo un alimento, sino un símbolo. En Mesoamérica, los mayas
lo utilizaban como moneda de cambio y como ingrediente sagrado en rituales de fertilidad. En África, forma parte de la celebración de nacimientos y matrimonios. Y en Asia, es común regalar maní en bodas como deseo de prosperidad y longevidad. En cada continente, el cacahuate ha echado raíces culturales, cruzando fronteras y uniendo pueblos. Pocas semillas pueden presumir de haber viajado tanto y de haber sido tan bien recibidas en tantos hogares distintos. Pero como todo cultivo, el maní también enfrenta amenazas. Enemigos silenciosos como los hongos del suelo, las plagas de insectos y los virus transmitidos por pulgones pueden diezmar una cosecha entera si no se actúa a tiempo. Por eso, cada vez más agricultores optan por sistemas integrados de manejo agroecológico, rotación de cultivos, uso de barreras naturales, control biológico con insectos benéficos y aplicación de compost orgánico. Este enfoque no solo protege el cultivo, sino que regenera la salud del suelo y promueve una agricultura más consciente. El futuro del maní también depende de nuestra capacidad para proteger su entorno. En los últimos años, la ciencia ha comenzado a redescubrir el potencial oculto del cacahuate. Investigaciones médicas lo estudian como aliado en el tratamiento del Alzheimer, gracias a su contenido en niacina y resveratrol. Otros estudios analizan su efecto antiinflamatorio y su rol en la prevención de ciertos tipos de cáncer. Incluso se ha detectado que su fibra favorece la microbiota intestinal, fortaleciendo el sistema inmune desde el tracto digestivo. Lo que nuestros abuelos ya intuían con su sabiduría empírica, hoy se confirma en laboratorios de todo el mundo. El maní no solo es sabroso, también es medicina. En las ferias agrícolas de muchos países, aún es posible ver a los productores vendiendo su maní tostado en conos de papel, con orgullo en los ojos. Allí, entre risas, anécdotas y manos callosas, se transmite un saber que no se aprende en libros. ¿Cómo saber si una semilla es buena? ¿Cómo identificar el punto exacto de madurez? ¿Cómo leer el lenguaje de la planta cuando le falta algo? Esas respuestas no están en manuales, sino en la experiencia compartida. El cacahuate, en ese sentido, es también un maestro silencioso. Cultivarlo es aprender, y aprender, en el campo, siempre es sembrar futuro.